Oscar, muy Hola, buen. Erika. Muy buenas tardes en México y buenas noches en Moscú. Ah, Entonces, ¿de qué hablamos en las grabaciones, en los encuentros anteriores? Recuérdamelo. vale. Muy brevemente expusimos la importancia de las convicciones personales del autor y cómo estas se reflejan en su obra, particularmente en Dostoyevsky. Y la vez pasada recordábamos esta parte de Raskolnikov, que seguía este paralelismo con Lázaro. Explicamos cómo Dostoyevsky nos da ciertas pistas para identificar este paralelismo y que bueno, de que Raskolnikov muere en un sentido espiritual, no físico como Lázaro, a partir del el asesinato de la anciana. Entonces, bien, expusimos los signos de su muerte espiritual, cómo se aleja de las personas que quiere, cómo no quiere hacer nada, se la pasa sufriendo, se la pasa pensando, etcétera, etcétera. Y finalmente, pues llega a un resultado en que está totalmente muerto espiritualmente. Eh, Ahora nos quedaba ver cómo la primera parte de la novela es esa, su muerte espiritual, y la segunda había de ser su resurrección, que es lo que vamos a tratar el día de hoy. Ajá. Entonces, mira, am, investigamos el proceso de la muerte en primer lugar, ¿no? Ujú. Sí. La muerte espiritual de un hombre concreto, de Rodion Ujú. Raskolnikov. También concentramos en los rasgos, en los matices de su muerto, de su proceso, ¿no? Y Sí. por lo tanto, la novela de Dostoyevsky se llama Crimen y Castigo. Crimen es algo que lleva a cualquier persona a la muerte del alma, ¿no? Ujú. Y el Sí. castigo no sé si los hispanohablantes pueden comprender el significado de esta palabra, castigo. Es que al traducirla de ruso, se traduce como enseñanza. Castigo se traduce como enseñanza. Enseñanza es algo que nos muestra de cómo salir de la situación pecaminosa, de la circunstancia de la muerte espiritual Ujú. o hacia la resurrección. Por lo tanto, crimen y castigo significa cada persona que pecó puede alcanzar su resurrección personal. Y Ujú. por lo tanto, Dostoyevsky menciona algunas veces en la lógica de la novela un episodio de Evangelio. ¿Lo recuerdas? Un episodio del Evangelio, sí, la resurrección de Lázaro, ¿no? Puedes recordármelo. Ah, sí. Bueno, lo leímos la vez pasada. Cristo llega con su amigo Lázaro, pero sale su hermana Marta y María y le dicen que su amigo infelizmente ha muerto hace 4 días. Inclusive dicen que su cuerpo ya está descompuesto y que, bueno, ya no sirve de nada que él esté ahí, pero él dice, él incluso llora por esta noticia, pero él dice, yo lo voy a resucitar para gloria de Dios. Estos 4 días que llevaba muerto son los mismos que Dostoyevsky nos había dicho que Raskolnikov llevaba en su habitación, eh, eh, digámoslo así, sin hacer nada. Entonces, aquí empieza este paralelismo y bueno, finalmente Jesucristo resucita a Lázaro y mucha gente se queda sorprendida, mucha gente no sabe por qué, pero bueno, fue una señal de que él podía, siendo el dueño de la vida, siendo Dios, resucitar a Lázaro. Sí, mira, recordamos en qué situación, en qué circunstancia estaba el cuerpo de Lázaro.
Ujú. Expulsaba un olor malo. Nosotros hablamos de que Raskolnikov estaba en la misma situación en el sentido espiritual. Ujú. También, bien, Exacto. su alma expulsaba un olor malo, del Ujú. olor de los pecados. Pero a pesar de esto, Dios siempre está listo para resucitar a cada uno. También, Ujú. también a los pecadores horribles. Y para, está listo para encuentro para Sí, sí, encontrarlo sí. y darle su mano. Ujú. Y, pero cada proceso de la resurrección empieza con algunos rasgos muy pequeños. Es verdad, ¿no? Sí, Y, así es. y Dostoyevsky, como una persona, por primer lugar, por un lado, muy religiosa, por Ujú. otro lado, siendo una persona de muy buen psicólogo, nos lo Ujú. revela. ¿Cómo? Sí, hay una parte en que Raskolnikov, de alguna manera, cuando se aleja de su familia, pese a que él está en este momento de muerte espiritual, eh, echa como una luz, una esperanza a su familia, aunque en ese mismo momento les pide que se vayan. La cita es muy corta, nos dice él, bueno, nos dice Dostoyevsky, tal vez todo vuelva a su cauce, pero ahora, si verdaderamente me quieren, renuncien a mí. Él le dice a su hermana y a su madre. Entonces ya de alguna manera vemos que aunque Raskolnikov estaba en este estado tan malo, había una posibilidad, él dejaba una cierta esperanza a que iba a regresar. Eh, esa es una señal que nos manda Dostoyevsky. La otra, usted tuvo la gentileza de revelármela a través de su conocimiento del ruso. La verdad yo no tenía ni idea. Sí, Usted fue quien mencionó que hay un detalle que pareciera, no es muy directo, pero está ahí como una pista que nos pone Dostoyevsky para saber qué es lo que quiere lograr con Raskolnikov. Sonia vive en un edificio en que está rentando. sí, Y ¿verdad? ese edificio pertenece a un sastre. Este sastre tiene un apellido muy particular que, como usted me dijo, no es un apellido común en Rusia. No, usted no conoce a nadie en Rusia que Ah, se apellide ah, como él. Y este es, ¿cuál es, Vladik? Usted dígamelo. pero ante todo quisiera añadir algo Sí, sí. en lo que nos has hecho. Es Ujú. que Raskolnikov lo dice, que se puede yo resucite. Se Sí, sí, puede, sí. quizás absolutamente sin pensar de eso, inconscientemente. Lo Ujú. dice no Raskolnikov, creo, sino su conciencia moral, sino una imagen y la semejanza divina, una semejanza divina que siempre está en cualquier persona. Ujú. Y a pesar de que no se concentra en ellas sin la voluntad de Raskolnikov, se muestran así. Ujú. Puede ser una vez y yo resucitaré. Es una vez en una voz, es una voz de Dios, una parte Vale. de la imagen de la semejanza de Dios que siempre está en cada persona. Y creo que en este momento empieza el camino de su resurrección. Ujú. Luego, luego
Dostoyevsky es una persona muy creyente y muy sabio. Y por supuesto, conoció mucho el Evangelio. Y si él utiliza una palabra o un apellido como Capernaumov en ruso, es de Cafarnaum, de Cafarnaum. Cafarnaum significa que quiere dar un sentido muy profundo de esta situación. ¿Qué es Cafarnaum? Ujú, Es una ciudad de la Santa Tierra. Y en esta ujú, ciudad sucedieron muchas cosas de mucha importancia. Por ejemplo, la sanación del paralítico, ujú. de su pecado y de su enfermedad también. ¿Y qué más? ¿Lo recuerdas? Sí, sí, sí. En esta ciudad bueno, es donde Jesús predica en la sinagoga, también ahí paga el impuesto al César y también hace una serie de milagros. Bueno, ahora me acuerdo, por ejemplo, cuando el centurión le pide que sane a su servidor y él le dice, no tienes ni siquiera que ir, simplemente dilo y él será salvo. Y él se queda muy, muy impresionado con la fe del centurión. Pero también hay, creo, unas palabras de Jesús muy significativas respecto a la ciudad de Capernaum. Le dice a la ciudad de Capernaum en el Evangelio, le dice algo como, ¿subirás al cielo o descenderás a los infiernos? Es una pregunta, digámoslo así, retórica. O sea, Capernaum tiene un destino o muy bueno o tiene un destino muy malo. Entonces, el hecho de que Raskolnikov haya ido. Nos indica dos caminos. Hay solo dos caminos, Exacto. hacia el cielo o al infierno. ¿Sí? Entonces, Cafarnaum siempre se relacionó con la enfermedad, las parálisis, el perdón de los pecados. Ujú, Nos indica qué sucede. Las situaciones que siempre terminan con una liberación de los pecados, gracias a Dios. sí, O de la muerte. exactamente. Ujú, También es una indicación del parte de Dostoyevsky. exactamente. Sí, el hecho de que Raskolnikov vaya, de que Sonia se encuentre en un lugar que pertenece a una persona que se llama así, crea una relación u otro paralelo entre Raskolnikov. Es como si Raskolnikov fuera a Capernaum. Entonces ahí él va a sanarse como se sanaron todas las personas que acudieron a Dios y también está ante la decisión de uno de los dos destinos. Entonces, como usted decía, esta ciudad se relaciona con la curación, pero no solamente con la curación física, porque en aquel tiempo los judíos vinculaban mucho la enfermedad física con el pecado. Entonces, en este caso, Raskolnikov va a sanarse. Es significativo, no es algo aleatorio, como nada Muy de lo bien, que aparece en ustedes. muy bien, muy bien. Entonces, desde estas palabras tuyas, pasemos intentamos a ver a cómo sucede, cómo es el camino de la resurrección. Pero Ujú, antes, Fyodor Dostoyevsky nos había revelado mm, muy detalladamente el proceso de la muerte y sus rasgos y sus características. Y también desde ahora empieza a revelarnos delante de nuestros ojos, de nuestra mente, el camino de su resurrección también, ¿no? ujú. Sí, Por sí, sí. ejemplo, por ejemplo, de que como siendo un gran psicólogo, comienzo con un detalle mm, por, por una primera vista que no sea tan importante. ¿De qué? ¿Por qué Raskolnikov se entrega al policía? Si él no lo tiene, sí.
él no tiene ninguna prueba de su duda. El policía no tiene ninguna prueba de su duda, a pesar de que Raskolnikov se entrega al policía por un dolor de su alma. Mira, es un paso de su arrepentimiento. Le da pena el de que ha asesinado a una mujer o hay cualquier otra razón. ¿Cuál es tu? Bien, yo creo que en esta ocasión, Raskolnikov, efectivamente, la policía inclusive ya había atrapado a otra persona, ya había culpado a otra persona por el crimen, entonces Raskolnikov no tenía nada que temer. Eh, Podríamos decir que en un primer momento él piensa tal vez que el castigo, o sea, el castigo físico, el aislamiento sería suficiente para, O digámoslo así. castigo psíquico, Ajá, exactamente. de psicología ¿Cómo? también. De Ajá, el psicología también. castigo. Sí, el castigo psicológico. En algún momento él piensa que él eso lo va a librar de esta culpa que siente, de este sufrimiento interno que siente, pero me parece que eso es solo en un primer punto. Después él se da cuenta que no es suficiente esto. Sí, Eh, por Ujú, supuesto. No, no echó el dolor de su alma. ujú. Su dolor. ¿Sí? Entonces, sigue estando. Sí, sí, sí. No para, no para nada. Ujú. Y asimismo, Dios intenta indicar, intenta aconsejar a las con solo el algo o haga otra cosa puede liberarlo de su sufrimiento, de su dolor. ¿Cuál? Sí. ¿Cuál? Solo arrepentimiento. Pero en aquel Ujú. momento, Raskolnikov no lo entienda nada. Sí, sí, sí. No entendía nada. Sí, en este punto creo que el sufrimiento por sí mismo no vale, sino está el arrepentimiento también. Es aquí donde dice Jesucristo en el Evangelio de Juan, sin mí no pueden hacer nada. Sí. Eh, el arrepentimiento, digámoslo así, es la pieza clave para este proceso de resurrección, no Y, solamente el sufrimiento. y también es un don del Señor. Exactamente. Ningún arrepentimiento no puede aparecer, no puede empezar con nuestra propia voluntad, con Ujú, nuestro propio deseo, sino por la ayuda, por la gracia de Dios. Dios no la desciende, no lo desciende, ujú. nos lo da, digo, Sí, sí, de sí. arrepentimiento. Dostoyevsky nos muestra, nos revela el camino de su resurrección, Vale. otros Yo, pasos del camino mencionado. ajá. Yo creo que una parte en donde se demuestra que Raskolnikov sufre, pero lo hace sin arrepentimiento o sin, digámoslo así, sin que él, digámoslo así, participe de algo más grande que él, que lo redima. Como usted dice, es la gracia de Dios que nos redime, que nos da el arrepentimiento. Se da en que él, cuando habla con Sonia, ridiculiza su fe ante el sufrimiento, porque Sonia también está en una situación desesperada porque muriendo su madrastra no sabe qué va a pasar con sus hermanos, con sus pequeños hermanos, y está también desesperada. Y en este momento Raskolnikov cree que el hecho de tener fe es una locura, así lo dice sobre Sonia. Aquí me permito citar 4 pequeñas líneas que tomo a partir de este diálogo, pero sería muy largo reproducir todo el diálogo, que dicen, que hablan de este sentimiento de Raskolnikov de ridiculizar la fe de Sonia. Dice sobre ella: ¿es posible que esta criatura, Sonia, que ha conservado la pureza del alma, termine por hundirse a sabiendas en ese abismo terrible y hediondo? ¿Puede una persona
hablar como habla ella sin estar loca? ¿Puede una mujer conservar la calma sabiendo que va a su perdición y asomarse a ese abismo pestilente sin hacer caso cuando se habla del peligro? ¿No esperará un milagro? Sí, seguramente. ¿Y todo esto no son pruebas de su enajenación mental? Aquí, en este momento, Dostoyevsky nos muestra, nos revela la fuerza de una lucha que sucede en el interior de Raskolnikov, en su alma, la lucha contra la voz divina y, la, y, y los golpes del diablo. Diablo actúa con la caída naturaleza de Raskolnikov, siempre provocándolo no creer a nadie religioso, no creer a nadie que es eclesiástico, que es evangélico. Y a pesar de esto, poco a poco, eh, mm, el camino de surrección sí, sigue desarrollando. Pero mira, la parte caída se muestra de fuera de los cónicos, ¿sí? Ujú. Y tantas personas criminales que trabajaron con él en los trabajos forzados, ¿no? Lo Sí, sienten, lo sentían. Su ajá. caída, su muerte, el olor malo de su muerte. ¿Lo recuerdas cómo? Sí, sí, sí. Eh, Inclusive ya en los trabajos forzados él sigue teniendo este síntoma de muerte espiritual. Aquí tengo la cita de la que usted habla. Bueno, otra vez la recorté. Nos dice Dostoyevsky, ya es en la parte casi final de la novela, nos dice, la segunda semana de Cuaresma le correspondió celebrar la Pascua con los presos de su celda. Fue a la iglesia y asistió al oficio con sus compañeros. Todos se arrojaron sobre él furiosamente y le dijeron, tú eres un ateo, tú no crees en Dios, mereces que te maten. Él no les había hablado de Dios ni de religión jamás. Sin embargo, querían matarlo por infiel. Un guardián se interpuso a tiempo. Si hubiese tardado un minuto en intervenir, habría corrido la sangre. Mira, Entonces, a pesar de que siendo las personas caídas, ujú, pecaminosas, a pesar de que no son muertas, son vivos espiritualmente. Por lo tanto, pueden diferenciar lo muerto espiritual y lo que es vivo. Por lo tanto, ellos sienten su sentido, su situación mortal, ujú. el olor de la muerte espiritual de su alma. Y bueno, ¿quién le ayuda a Raskolnikov? ¿Quién le ayuda para caminar, para recorrer todo este campo, hacia su salvación por este camino? Solo hay una persona que puede ayudarlo de resucitar. Es Dios, ¿no? Sí, Y como efectivamente. Dios casi siempre actúa a través de alguien, a través de algunas personas vivas, Ujú. a través de que actúa en este momento, en esta novela, Dios. En esta novela, bueno, la única persona quien puede ayudar a Raskolnikov, porque es la única persona que va con él hasta Siberia, es Sonia. Sonia Sonia. ¿Y quien cómo? anteriormente. Sonia, ¿qué hace para ayudarlo? Aquí creo que Sonia reproduce totalmente en su actitud las palabras que nos dice el apóstol San Pablo en la primera carta de Corintios.
Me permito leerlas otra vez. Dice San Pablo, el amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Ah, mira, mira, mira. ¿Y cómo se parecen las palabras dichas que acabas de citar en el Bien, comportamiento de Sonia? ¿Cómo? bien. Sonia, cuando van al presidio, Raskolnikov de alguna manera no ve con mucho entusiasmo la presencia de Sonia, quien por cierto se había ganado el cariño de todos los otros presidiarios, porque él dice, si ella me va a seguir, ella se la va a pasar hablando me va a intentar meter su religión todo el día, me va a dar puros libros religiosos, me va a estar hostigando todo el tiempo con eso, entonces él no lo veía con buenos ojos. Sin embargo, pasando un poco el tiempo, es el mismo Raskolnikov quien busca, digámoslo así, saber sobre la fe, creer de nuevo. Eh, Pues lo, Sonia, eh, Sonia nunca lo acosa, solo ajá, espera, teniendo mucha paciencia, que ujú, le da el amor de exactamente. ese, y solo rezaba, solo pedía a Dios que le ayudara y Ujú. solo veía cuando él am, y, eh, caminaba al Evangelio, a su Sí, sí, salvación, sí. sin Ujú. molestarlo, sin exigir nada, absolutamente nada, ¿verdad, no? Sí, es verdad. En la misma novela nos dice Dostoyevsky, en su cabecera, en la cabecera de Raskolnikov, había un evangelio. Lo cogió maquinalmente. El libro pertenecía a Sonia. Era el mismo en que ella le había leído una vez la resurrección de Lázaro. Otra vez volvemos al paralelismo con Lázaro, Sí, sí, al sí, verdad. principio de su cautiverio. Y dice, pero un pensamiento pasó veloz por su mente. ¿Acaso su fe, la de Sonia, o por lo menos sus sentimientos y sus tendencias religiosas, pueden ser ahora distintos de los míos? O sea, él ya Y dice, mira, y mira, muy bien. Es una mitad del camino hasta la resurrección. ¿Y ujú, cómo termina? ¿Cómo termina? Cómo Dostoyevsky nos muestra el momento de la resurrección de las colectas. bien, ahí como usted dijo, ahí ya abre esa puerta, pero Dostoyevsky da un final certero a la resurrección de Raskolnikov en unas líneas que también he recortado. Eh, Raskolnikov literalmente se echa a los pies de Sonia. Bueno, voy a leerlo mejor por la expresividad del texto mismo, que Vale, es muy vale, me emotiva. parece. Sí, porque no tengo las mismas palabras que Dostoyevsky para escribir No un podemos, momento tan definitivo. no podemos expresarlo mejor que el autor. No, 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 jamás. Pero bueno, él nos dice, de súbito, sin darse cuenta de lo que hacía y como impulsado por una fuerza misteriosa, Raskolnikov se arrojó a los pies de la joven. Sonia se dio cuenta de que Rodia lo amaba. Sí, no cabía duda. Lo amaba con la amaba con amor infinito. El instante tan largamente esperado había llegado. El amor los resucitaba. El corazón de cada uno de ellos era un manantial de vida inagotable para el otro. Decidieron esperar con paciencia. Tenían que pasar 7 años en Siberia. Qué crueles sufrimientos y también qué profunda felicidad llenaría aquellos 7 años. Raskolnikov, aquí lo dice literalmente, estaba regenerado. Lo sabía, lo sentía en todo su ser. En cuanto a Sonia, solamente vivía para él, para Raskolnikov. Más literalmente no se puede. O sea,
estas palabras concluyen todo el proceso que Dostoyevsky nos había trazado con Raskolnikov. Y bueno, su salvación obviamente llega de Dios, pero llega de Dios a través de Sonia, de este amor tan paciente y de su propia curiosidad por abrirse al misterio de la fe. Y finalmente, pues llega el momento, llega la fe en este momento. Entonces, yo recuerdo, Vladica, un breve comentario, que mi primera lectura de esta novela, yo pensé que Dostoyevsky había dejado en duda si Raskolnikov realmente había dejado, realmente se había entregado a la fe o no lo había hecho. Pero bueno, ahora que se lee un poco más entre líneas, creo que este pequeño pasaje no deja lugar a dudas de que efectivamente Raskolnikov se abrió a la fe y, como dice aquí, se regeneró de su previa muerte espiritual hasta, digámoslo así, bueno, la novela no nos da más detalles de cómo vivieron después, obviamente, pero como una persona religiosa. Seguramente vivió su vida como una persona religiosa, como el Es- mismo Dostoyevsky después del presidio. Estoy de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Perfecto. Y las últimas palabras dichas, eh, las últimas palabras citadas, nos llevan también a una conclusión muy grande, que Dios siempre está al lado de cada uno y siempre está listo para darnos su mano y para ayudarnos a resucitar, que resucitemos. Pero, en primer lugar, según lo que piensa y nos muestra Dostoyevsky, el proceso, el camino de la resurrección es el camino del dolor, de superar su caída, su naturaleza caída. Eso se sucede con el dolor, con un dolor muchísimo y también con un sufrimiento. El arrepentimiento no es, por lo menos es algo que nos da una posibilidad con dolor, con el sufrimiento, de echar su vestimiento viejo, su naturaleza caída, pero solo con dolor, solo con dolor. Y el arrepentimiento mismo es no menos con un dolor, pero un dolor resucitado, o un dolor con el cual resucitamos. Volvemos a la vida espiritual. Gracias a Dios que eso lo pasó con Sí, Raskolnikov, sí. la pasó la resucitación. Pero hay algunas personas que no habían recibido la mano de Dios y lamentablemente murieron, se perdieron absolutamente. Y te ofrezco que en la charla siguiente vamos a hablar de ellos. Digo, por ejemplo, de Svidrigailo. También estaba en la situación crimen y castigo, sin lamentablemente resolver. Sí, sí, sí. ¿Estamos de acuerdo? Claro que sí, Bradica, estamos de acuerdo. Entonces, muchas gracias por la charla de hoy y No, usted, espero Bradica. que nuestros interlocutores también uh, se, van a sentir a recibir una ayuda de lo que hemos dicho. Sí, sí, primero Dios, así será, Bradica. Y oremos de la mano de las enseñanzas de la Iglesia Ortodoxa y de Dostoyevsky mismo. Habremos plasmado cómo es posible este paso de una realidad tan triste a la resurrección definitiva. Entonces,
primero Dios será para el provecho de muchas personas, como usted ha dicho. Y yo nuevamente le agradezco muchísimo el darnos de su tiempo, porque usted es una persona ocupada, obviamente, y agradezco también a todas las personas que van a oír este video. Y bueno, no será el último, así es que tendremos ocasión en otra oportunidad de verlos, saludarlos y seguir explorando esta inmensa obra de Dostoyevsky. Muchas gracias. Muchas gracias, Laika. Hasta Hasta luego. luego.